Muy buenas a todos y bienvenidos. Vamos a hablar sobre aprendizaje motor y a ver cómo lo uno con el análisis de un gesto en concreto, en este caso de una salida de taco, y de las sensaciones que yo estoy teniendo a lo largo de mi entrenamiento y del tiempo que llevo practicando, en el caso de la velocidad u otras situaciones, ¿vale? Vamos a hablar, como he dicho, de teoría del aprendizaje motor. ¿Esto básicamente en qué consiste? Pues en cómo aprendemos los gestos. Y por eso decía que a ver cómo lo hago para que me quede un vídeo decente, que lo entendáis y que se explique lo que quiero transmitir. Básicamente voy a hablar sobre cómo yo he aprendido la salida de taco y qué puedo ir mejorando poco a poco en base a ese aprendizaje motor, porque siempre lo digo, yo empecé muy tarde en esto del atletismo y al final pues me comporto como un niño pero con las limitaciones de un adulto y por lo tanto mi aprendizaje motor, si bien sigue los mismos procesos, pues bueno, hay que afinarlo en base también a las capacidades que yo tengo. Pero en teoría lo que quiero transmitir es que sigo aprendiendo, que sigo de alguna manera siendo nuevo en esto y por lo tanto pues tengo que ir haciendo una serie de ajustes y entendiendo un poco cómo funcionan los procesos de creación de ese programa motor. En teoría hay dos grandes corrientes a la hora de hablar sobre el aprendizaje motor. Tenemos la teoría de Adams o circuito cerrado, y tenemos la teoría de Smith o del esquema. Y vamos a ver cada una de ellas. Esto es simplemente filosofía de las ciencias del deporte. Realmente es informativo. Cuando lo lees después de mucho tiempo y te lo estudias, acabas entendiendo el por qué se hablaba sobre esto, pero cuando eres nuevo y te lees estas cosas, es como, ya os digo, es como leer filosofía, leer metafísica y dices, ¿pero para qué sirve esto? Bueno, al final tiene su sentido y es verdad que cuando lo ves con perspectiva, como digo, con mucha profundidad y con conocimiento previo de otras cosas y sobre todo intenta llevarlo a la práctica, es cuando empiezas a entender ciertas cosas y eso es lo que quiero, daros esta teoría, pero con un enfoque muy práctico para que le veáis el sentido. En esa teoría del aprendizaje, la primera es la de Adam o del circuito cerrado. Y esa teoría, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos un modelo de producción, un programa motor, ¿vale?, de evaluación y ajuste y que tiene, digamos, como que dos fases. La primera es una huella de memoria y luego una huella perceptiva. ¿Qué es la huella de memoria? Básicamente es la imagen mental que nosotros nos hacemos del gesto deportivo. Vamos a hablar de la salida de tacos que os voy a enseñar ahora en vídeo y vamos a meter algunos aspectos prácticos, como os dije, que a lo mejor no tienen que ver con esto, pero que creo que se pueden hilar bien. Todo es cuestión de que me sigáis un poco la línea argumental de este vídeo y que lo escuchéis. Bueno, empezamos con esa huella de memoria. Yo quiero hacer una salida de taco, ¿vale? Vamos a imaginar. Pues me imagino, valga la redundancia, esa salida, ¿no? La imagino en mi cabeza, creo ese programa motor previo y digo, venga, voy a ejecutar esto. Bueno, pues lo intento, inicio la respuesta y saldrá lo que tenga que salir. ¿Qué va a salir? Pues si estoy en un proceso de aprendizaje y soy totalmente novato, pues va a salir una cosa muy mala. Y eso va a dejar una huella perceptiva, que se llama, ¿vale? Esa imagen previa que yo he hecho en mi cabeza, que luego he intentado hacer, deja una huella perceptiva. ¿Qué es una huella perceptiva? Una información sobre la ejecución de ese acto, a nivel propioceptivo, ¿vale? Lo que me da mi vista, lo que me dan mis sensaciones propioceptivas en músculos, tendones y otros receptores. Y también está ahí, pues bueno, el conocimiento resultado del entrenador. Por eso es tan importante tener buenos entrenadores con un buen conocimiento cualitativo, es decir, de la ejecución de las cosas, no tanto de los números, de la interpretación científica, sino más bien de las cualidades del aspecto que es muy difícil de exteriorizar objetivamente en números, y es muy importante que en fases iniciales donde estoy aprendiendo, pues tenga un buen entrenador que me diga qué es lo correcto, qué no es lo correcto, que me elimine el ruido, que me dé la información que necesito y que no se pase tampoco en darme información para no generar confusión y análisis o parálisis por análisis, como se suele decir ahora, ¿vale? Se supone que conforme yo voy practicando, haciendo mucha práctica, esa huella de memoria, pues me costará menos imaginar qué es lo que quiero y entenderlo, y luego pues esas sensaciones perceptivas cada vez serán también más precisas y por lo tanto me permitirán ir ajustando el gesto, ¿vale? Según este Adams, el individuo, el atleta, el deportista, de acuerdo con esa huella perceptiva y comparándola con la imagen que él previamente había hecho, pues es como va ajustando la ejecución de ese acto motor, ¿vale? Al principio la huella perceptiva no corresponderá absolutamente nada con la huella mental, la imagen que se había hecho, la memoria que se había hecho antes, y poco a poco pues todo eso se irá ajustando, ¿no? Será cada vez más parecido lo que yo me había generado en mi cabeza a lo que siento. Y esto normalmente se hace para tareas como dice un tal Singer, ¿vale? La educación física se ha clasificado a las tareas como abiertas y cerradas. Hay otros muchos tipos de clasificaciones, pero se hace principalmente para tareas motrices continuas o fluidas, que es lo que llama Singer, que puede ser acciones, vamos a llamarlas explosivas, cortitas y digamos de un solo gesto, ¿no? Por ejemplo, como he dicho, la salida de tacos. Vale, bueno, de todo esto, ¿qué se infiere?
pues se infiere que debemos tener mucha práctica para poder entender un programa motor, para poder generar un patrón, un programa motor correcto y llevarlo a cabo, ¿no? Es muy importante, evidentemente, practicar. Se infiere también que esa práctica va a ser más precisa cuanto más información y mejor información obtengamos después, tanto a nivel propioceptivo como del entrenador. Del entrenador no vamos a hablar, pero ya he dicho que es fundamental tener un entrenador cualificado que sepa lo que tiene que decir, cuándo y cómo. Y luego, cuanto más bagaje motor yo tengo, ¿vale? Más fácil es también interpretar las sensaciones propioceptivas. No es lo mismo alguien que no ha hecho deporte en su vida y empieza a aprender algo que alguien que tiene un bagaje motor, que entiende a su cuerpo y que luego se pone una modalidad totalmente nueva. Ese que se pone en una modalidad nueva pero tiene un bagaje motor va a aprender mucho más rápido porque entiende o ya ha vivido determinadas sensaciones propioceptivas. Puede ser, por ejemplo, entonces, mi caso. No es que sea un gran velocista y he empezado muy tarde, pero bueno, tampoco es un gran deportista, pero tengo mucha experiencia deportiva. Por lo tanto, puedo interpretar las sensaciones de mi cuerpo y tengo conocimiento teórico también para entender qué está pasando. Entonces, cuanto más práctica, como decía al inicio, más ensayos haya, más retroalimentación hay, y mayor es la estabilización, la ejecución cuando terminemos, ¿vale? Así que esto es importante, la práctica, pero la práctica correcta. Y dice, para la corrección de la respuesta es necesario procesar la información en el intervalo entre ensayos. Esto es también fundamental. De nada me sirve a mí hacer una ejecución, hablamos de la salida de ataque o de cualquier otro gesto, y obtener información a los 3 días. No, la tengo que tener en el momento. Y ahí es donde está el entrenador. Y ahí es donde, por suerte, pues todavía ninguna inteligencia artificial va a entrar y donde es fundamental la figura de un buen entrenador que sepa para progresar, ¿vale? Pues eso es lo que podemos inferir de esa primera teoría. Luego hay una segunda teoría que básicamente es lo mismo, pero viene a ampliar y mejorar algunas cosas de esa teoría anterior, que es la teoría de Smith o del esquema. La primera, hemos dicho que era de circuito cerrado, imagino, ejecuto, tengo sensaciones y vuelvo a imaginar de nuevo otra situación, vuelvo a tener otras situaciones, y la teoría de Smith lo que dice es que que existen programas motores generalizados. ¿Qué significa esto? Pues que la teoría anterior no explica cómo se adquieren nuevas conductas y, más importante aún, digamos que nos dice que tenemos que hacer una huella imaginaria, ¿no? Una imagen mental para cada movimiento, y eso realmente en la cabeza, en el cerebro, a nivel motor, en el aprendizaje no funciona así porque sería muy costoso e inviable. Lo que nos dice Smith, y esto sí lo comparto yo, y así es como yo entiendo la educación física y es como entiendo el movimiento, y creo que es como casi todo el mundo lo entiende, es que hay una serie de programas motores generalizados o generales, lo que hemos llamado toda la vida habilidades motrices básicas, ¿vale? Habilidades comunes a todos los humanos, a todas las necesidades de movimiento, y que a partir de ahí nosotros vamos a hacer, en base a esa huella perceptiva, una serie de ajustes, pero que tenemos ya esos programas motores integrados en nuestro cerebro y que a partir de lo que necesitemos del gesto deportivo en el que estamos, pues los vamos modificando. Y esto sí que tiene más sentido. Por eso, y ya lo había dicho antes, digamos que una teoría no se entiende sin la otra, porque básicamente viene a decir lo mismo, simplemente que esta, pues lo que hace es abrir un poco el abanico y ser más holística, más dinámica. Y como decía antes, no existe un buen deportista que no tenga un bagaje motor desde pequeñito grande, es decir, que no haya practicado muchas modalidades deportivas y que no tenga un repertorio de habilidades motrices básicas generales bastante grande. Y si os dais cuenta, todos los que habéis practicado deportes como el atletismo, pues entenderéis que muchos entrenadores lo que hacen es pues apuntar a los niños desde el principio o trabajarlo desde el punto de vista de las pruebas combinadas para que después, cuando ya llega ese tirón puberal, cuando desarrollan ciertas características físicas, puedan especializarse y aprovechar precisamente los recursos que le ofrece ese cambio hormonal y esos cambios a nivel corporal. Pero a nivel nervioso deben estar trabajados en todos los aspectos, y por eso es muy importante que un atleta desde pequeñito pues no solo vaya al atletismo, que juega al fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera. Y es muy importante también que todos aquellos flipados con el fútbol y aquellos padres que quieren que sus hijos sean superestrellas le hagan hacer otras cosas y no únicamente los pongan en el fútbol a trabajar desde pequeñitos a nivel técnico y táctico, ¿vale? Bueno, pues eso sería como se entiende principalmente la teoría del esquema.
Y básicamente, pues lo que nos dice es que la adquisición de habilidades motrices se rige por estructuras abstractas que están en nuestra mente, que llamamos patrones de movimiento. Por eso no existen tampoco patrones de movimiento establecidos. No hay 5, ni 6, ni 7. No existe solo el push, el pull. En la carrera no existe una forma de correr u otra, sino que hay muchos, tantos como queramos ver, pero que son generales. Normalmente hablamos de habilidades de locomoción, habilidades de salto, habilidades de manipulaciones de objetos, etcétera, etcétera, y que todo eso pues está semidefinido en nuestra cabeza, y a partir de lo que necesitemos, pues nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en base a esa huella perceptiva para generar un patrón de movimiento específico, ¿vale? Entonces el programa motor general se fijaría el patrón motor sin definir las particularidades concretas para su empleo en cada contexto concreto. Es la práctica, la huella perceptiva, la información que nos dé el entrenador, la información que nos dé nuestro organismo, la que nos permitiría de alguna manera hacer la habilidad motriz específica. ¿Entendemos? Si yo tengo que hacer por ejemplo, un desplazamiento, pues eso lo tengo en mi cabeza. Todo el mundo ha aprendido a caminar y a correr, sabe desplazarse, pero ahora, cuando yo quiero hacer un ciclo anterior, pues lo tengo que entender, perfeccionar en base a las sensaciones y en base a la información que se me dé, y cuando quiero hacer una salida de tacos que no deja de ser un desplazamiento, una carrera, tendré que hacerlo de una manera especial en base a unas sensaciones, etcétera, etcétera. Esas son las dos principales teorías del aprendizaje motor. Como he dicho, teoría de Adams y del bucle de circuito cerrado, y teoría de Smith o del esquema. Bueno, esto es teoría, repito, pero que tiene sentido y que viene un poco a justificar lo que voy a explicar ahora. Cuando uno empieza a entrenar y es totalmente novato, se encuentra en un estado, ¿vale?, de principiante, de fase cognoscitiva, que se llama desde el punto de vista del aprendizaje motor, en una etapa verbal o motriz, que se le ha llamado también desde esta teoría de los autores y de esta teoría del aprendizaje motor. Digamos que el desarrollo de esa huella imaginaria que tiene en su cabeza es tan reducido que la persona requiere un feedback externo para regular el movimiento. Y vamos a intentar atar con lo que os estoy diciendo y con mi caso, y a ver si lo entendemos en la práctica. Yo me podía considerar un principiante hace un par de años en el entrenamiento de velocidad. Pero, como he dicho, tenía habilidades motrices básicas desarrolladas que me han permitido a lo mejor ir más rápido que otros, y que me han permitido a lo mejor, por mi conocimiento técnico y teórico de la modalidad, optimizar los recursos para hacerlo muy bien. Pero eso no quiere decir que yo lo haya hecho todo perfecto. Y me estoy dando cuenta ahora, por ejemplo, de algunas cosas que voy a modificar o que voy a empezar a probar en base precisamente a la información de mi huella perceptiva, de mis sensaciones. ¿Por qué? Porque en mi memoria, quizá en mi huella memorística, en mi imagen del gesto que tenía, a lo mejor estaba mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que me he fijado mucho en cómo hacen los pros las cosas, los he intentado imitar, y a lo mejor eso no es lo mejor para mí, e incluso para los pros no es lo mejor, y podríamos modificar ciertas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, esa salida de tacos y esos primeros apoyos donde se hace la famosa acción de pistón de la pierna. Tengo aquí un vídeo, os voy a enseñar y voy a explicar un poco qué es lo que quiero. Esta primera pierna, este primer apoyo, normalmente es muy difícil, muy difícil que alguien lo lleve mal. ¿Por qué? Porque al estar colocado de alguna manera en el taco, la pierna va a hacer un movimiento muy natural de carrera, en la que el talón va a querer subir un poco hacia la rodilla y va a caer en la posición correcta. Entonces este primer apoyo, poco hay que decir. Este primer apoyo, lo más importante es que haya fuerza atrás para empujar lo más lejos posible, y evidentemente que no venga aquí adelantado, que esto es algo que la gente sí que suele hacer, pero en mi caso, pues como decía, no estoy en esa fase cognoscitiva previa, sino que estoy ya en una fase, podríamos decir, no de automatización, pero lo que se llama un estado avanzado o fase asociativa, donde soy capaz de tener sensaciones más finas, de ajustar de una manera mejor y donde no tengo que pensar tanto. No es prácticamente automática, aunque tengo ya automatizado ciertas cosas, que es la tercera fase del aprendizaje motor, aquella de estado avanzado o fase asociativa, pero bueno, puedo ser consciente de algunas cosas. Entonces, lo que estoy siendo consciente, lo que quiero decir ahora, es que en este segundo apoyo, que este es el que me va a interesar ahora, yo siempre he visto y he hablado aquí en este canal sobre el toe drag, sobre arrastrar la pierna, y hemos asumido que llevarla bajita, cercana al suelo,
va a hacer que luego la pierna, al estar cercana al suelo, vaya más rápido al suelo y por lo tanto el apoyo sea más rápido. Y eso puede ser más que discutible. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante estos últimos días yo he estado probando a correr acercando el talón en este apoyo al glúteo, ¿vale? Más similar a lo que es la carrera tradicional. Y mis sensaciones, mi huella perceptiva, me está diciendo que a lo mejor eso es mejor y me permite mover las piernas más rápido. Y puede ser que tenga una aplicación biomecánica, al menos en mi caso. ¿Por qué soy consciente de todo eso? Porque ya no estoy en un estado de principiante, en una fase cognitiva. Estoy en un estado avanzado o fase asociativa, donde tengo ya una coordinación fina desarrollada, donde soy capaz de entender ciertas cosas con soltura y modificarlas en la práctica. Pero ahora bien, no las tengo 100% automatizadas y en competición sigo manteniendo algunos vicios que todavía tengo que quitar. Cuando uno está ya en la fase de estado de dominio 100% o fase autónoma, cuando hace en entrenamiento lo mismo que en competición y donde tiene capacidad de adaptación mínima al detalle y total, y donde ya su mejor rendimiento no depende de la metodología de entrenamiento, de la información que reciba o de factores relativos al sujeto, sino que son factores totalmente psicológicos. ¿De qué depende un gran rendimiento en un gran atleta cuando ya lo tiene todo hecho? Depende de que quiera competir bien, de que quiera estar metido en la carrera, de que quiera reventarla ese día. Pues básicamente ahí ya no hay nada que modificar y todo depende del estado psicológico. Yo alguna vez me he podido encontrar así en una carrera, pero no estoy en ese estado. Yo estoy en este estado de entrenamiento en el que puedo, durante la propia carrera, durante los entrenamientos, modificar cosas también finas, donde soy consciente y donde me voy dando cuenta de cierta historia. Y es un poco lo que quería expresar ahora, que me estoy dando cuenta de que puedo empezar a hacer modificaciones y que empiezo a ser consciente de que a lo mejor lo que en mi cabeza era lo correcto no es lo correcto. Lo correcto era arrastrar el pie, no hacer un toe drag exagerado, pero sí que entendía que cuanto más cercano fuese, antes iba a caer al suelo, pero es lo que os estoy diciendo y lo que llevo un rato intentando comunicar, que cuanto más cercano esté el pie al suelo, más abierto va a estar este ángulo y los flexores de la cadera, que son los que se van a encargar de subir la pierna rápido hacia arriba, quizá, y esto simplemente lo estoy imaginando, no lo puedo asegurar, quizá encuentren más resistencia en la palanca. Es muy simple, cuanto más larga sea la palanca, más resistencia va a encontrar para moverse y por lo tanto más va a pesar, entre comillas, la pierna y más lenta va a ir hacia arriba. Del mismo modo, si yo cierro en exceso la rodilla y la acerco mucho el talón al glúteo en este segundo apoyo, o en general, una vez que ya hemos hecho el segundo apoyo, tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que va a ocurrir también es que va a haber una activación muy potente del isquio porque es el que cierra la rodilla. Eso va a generar de alguna manera también una coactivación que no permita que fluya el movimiento en el antagónico, en el flexor de cadera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que ni toe drag, ¿vale? Ni el pie excesivamente cercano al suelo y arrastrando, pero tampoco la rodilla excesivamente doblada y el talón al glúteo. Lo ideal, desde mi punto de vista, o es donde estoy yo probando ahora, es dejarla suelta, que fluya, no obligarla a ir abajo y por supuesto no cerrarla. Cuando no la obligas tampoco a ir abajo, se va a quedar como un poco más paralela, en la línea paralela del suelo, y a lo mejor no genera esa activación del isquio que retenga al flexor, pero tampoco generas aquí un brazo de momento tan amplio que haga que la pierna, no es que pese más, pero que tenga que incrementar la fuerza al flexor de cadera para arrastrar todo ese peso que está más lejano y por lo tanto vaya más lenta. Resumiendo, y en base a todo lo que he contado, que he mezclado muchas cosas, soy consciente de todo eso básicamente porque puedo estar aquí, porque me acerco prácticamente a esto, pero no estoy en esto y porque evidentemente todo esto ya ha pasado. Y entonces, en esta fase, ¿qué es lo que uno necesita? Pues necesita informaciones también muy buenas, necesita feedback y necesita ciertos elementos para seguir mejorando, especialmente al final de esta fase y ya cuando está en esta, pues aquí hay una serie de pautas que van a hacer que un deportista progrese. ¿Cuáles son esas pautas cuando ya uno tiene dominado, está en esa fase autónoma, asociativa que podemos llamar, o en esa fase de estadio avanzado, acercándose a esa fase de dominio autónoma? Pues importa mucho proponer entrenamiento en las mejores horas del deportista para que, si ya es consciente de todo eso, tenga la cabeza lo más fresca posible y tenga el mayor nivel de activación posible. Eso depende de cada uno,
¿vale? Importa mucho proponer tareas que supongan un reto innovador y variado, es decir, la variedad ahora importa todavía más en un deportista cuando tiene mucho nivel, porque es muy difícil sacarlo de lo que ya sabe hacer, y cuando ya sabe hacerlo muy bien, lo tiene muy dominado, lo tiene muy automatizado, este nivel de activación decae, ¿vale? Cuando yo me lo sé hacer todo de memoria, lo hago con dominio, pues tiendo a quitar alerta, a no preocuparme y demás. Y entonces, generar un reto en un deportista que ya tiene mucho nivel, pues es algo difícil. Es importante trabajar precisamente para eso en grupos con gente más rápida que tú, más buena, o al menos que te ponga en un aprieto. En el vídeo que yo os he enseñado, pues estoy con Manu haciendo la salida. Evidentemente él es más rápido que yo, me pone en un aprieto y aquí pueden ocurrir dos cosas: que te crispes intentando pillarlo, o que de alguna manera al tenerlo al lado pues aprieta un poquito más. Lo normal es que pasen las dos, pero igual que te puedes crispar, es muy importante tener a alguien muy bueno al lado para sacar lo máximo. Es el entrenador precisamente el que desde fuera te tiene que decir: frena, haz tu carrera y no te crispes, ¿vale? Pero necesitas a alguien más rápido. Entonces lo de trabajar con atletas mejores importa mucho, y es muy importante programar las tareas con una clara lógica de transferencia y efecto residual, de potenciación. Ahora sí que lo que yo pongo delante o pongo después me importa mucho de cara a la posible transferencia, tanto física como técnica, y cuanto más nivel tiene el deportista, pues más va a hacerse evidente ese efecto de potenciación. No sé si me he explicado, aquí hay muchas cosas, son complejas, pero esto ya es un aspecto puramente didáctico de entrenamiento, y son vídeos algo más filosóficos, subjetivos, pero que se basan en lo que es el entrenamiento, en lo que es la perspectiva cualitativa y en lo que es el trabajo de entrenador desde el punto de vista docente, ¿vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Si es así, pues dejadme un comentario y venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.